Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a aquellas personas que hayan visto el programa anterior de su turno. Recordarán que era sobre el tema ovnis. Bienvenidas a aquellas personas que se incorporen al tema ovnis en este programa. A todos, a todas, un saludo con palabras que no serán siquiera del programa, sino de un gran escritor español, Antonio Gala, que hace unos 3 años escribió un artículo con el título precisamente de ovnis. Palabras que dicen: el ser humano es una criatura contradictoria. Por una parte trasciende el orden natural y es vida consciente de sí misma, pero por otra continúa perteneciendo a la naturaleza. De tal contradicción se desprenden sus necesidades e inclinaciones fundamentales. Una de las más persistentes ha sido su ansia de superar lo cotidiano, su sed de prodigio, su fervor por quebrar el orden monótono de cuanto le rodea. A partir de aquí quisiera empezar como empezamos el programa anterior. Me voy a dirigir a las personas que hoy nos acompañan en el público, no a los invitados especiales que tenemos también en este programa, que son 6 personas, sino a todas aquellas que amablemente han venido a seguir este programa. Les quisiera hacer una pregunta, les voy a rogar que levanten la mano, si así lo desean, si la respuesta que ustedes dan es afirmativa. La pregunta es la siguiente, a todos ustedes. ¿Han visto ustedes alguna vez un ovni? Y los que lo hayan visto, por favor, que levanten la mano. ¿Hay alguna mano por ahí? Sí. ¿Alguien que quiere que alguien muestre una mano? Sí, lo vi. Usted vio una mano. Muchas gracias. Pues tenemos de toda la audiencia real, física, que tenemos esta noche, una persona ha levantado la mano y dice que sí ha visto un ovni. Y ahora es cuando quisiera hacerle la misma pregunta a todos los invitados que tenemos esta noche, que son 6. Podemos empezar por el actor y director de cine Óscar Ladoire. Bueno, la pregunta a todos es la misma también. ¿Han visto ustedes un ovni alguna vez? Óscar Ladoire. Pues no he tenido el gusto, ¿no? Rosalía Dans, No, actriz. no. Don Carlos García Rodrigo, que es piloto. Sí. ¿Ha visto? No he visto ninguno, ¿no? Sara Montiel. Bueno, yo he visto y no he visto, porque en realidad vi una luz muy grande una vez desde Chicago a Los Ángeles, iba en avión y vimos todo el mundo pues una luz tremendamente muy fija, pero que esperábamos que fuera un ovni, un algo de extraterrestre, y luego resultó que la luz se marchó y nos quedamos como antes. O sea que la respuesta no sería ni sí ni no. Ni sí ni Tal no. vez, sino Quizás, todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Gracias, Sara. Chume Chúmez, dibujante, humorista. ¿Alguna vez? Desgraciadamente no. Bien. Y Pilar Romero, que es astrónoma. Astrónoma, evidentemente. ¿Ha visto un ovni alguna vez? Tampoco. Bueno, nuestros 6 personajes tenemos 5 respuestas que no y una que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, a partir de aquí podemos entrar en el tema, pero para que ustedes recuerden de una manera más viva, más fehaciente, aquello que se habló en nuestro programa anterior, bueno, hemos hecho un pequeño resumen en imagen que podrán ustedes ver ahora. Esto fue más o menos lo que ocurrió en el su turno anterior. A cada uno de ustedes, que son nuestros invitados especiales esta noche, yo les voy a hacer una pregunta. Les ruego una respuesta celérica, prácticamente un sí o un no. Después tendremos tiempo de hablar sobre el tema. Ramoncín, por favor, ¿has visto un ovni alguna vez, sí o no? Sí. Señor Bustamante, ¿ha visto usted un ovni? Sí. Señor Silva, ¿ha visto usted un ovni? Sí, Don Carlos García Bermúdez, ¿ha visto usted un ovni? 2 veces. 2 veces. Don Conrado, ¿ha visto usted un ovni? Rotundamente sí. Lilian, ¿ha visto un ovni? Sí, por supuesto. Sancho. 1,5. Oficialmente, la era de los ovnis empieza en 1947, cuando un norteamericano vio en el estado de Washington 9 ovnis. 10 años después, la revista UFO, especializada en estos temas, había contabilizado 10.000 apariciones, pero la cosa había empezado mucho antes. La primera fotografía de un ovni se obtuvo a finales del siglo pasado, en el año 1883. Hoy disponemos de miles de testimonios fotográficos. Periódicamente la ciencia tropieza con fenómenos nuevos que rebasan las varas de medir de la época. Entonces la posición de la ciencia ortodoxa
es simplemente negar la existencia del fenómeno. Es la posición más cómoda, evidentemente. Pero con eso, es decir, barriendo el fenómeno debajo de la alfombra, no se escamotea su existencia. La palabra ovni, para empezar, encierra una trampa semántica que facilita mucho la difusión de la creencia. Y es que realmente un ovni es un objeto volante no identificado. Si yo estoy debajo de un pino intentando dormir la siesta, por ejemplo, en un prado, en ese momento de sopor puede cruzar una mariposa delante de mis ojos, me sobresalta y como yo no sé qué es una mariposa, no termino de ver el objeto, digo, esto es un ovni, es un objeto volador no identificado. Ramoncín, en el tiempo naturalmente más breve. Por favor, ¿podrías decirnos, tú has dicho sí, he visto un ovni, y podrías decirnos cómo, cuándo, cómo fue? Dos ocasiones, en una de ellas en la sierra, con mucha otra gente, pero ni disponíamos de cámara ni de aparatos para verlo. Y después vimos un ovni, no un ovni mariposa, sino un ovni extraterrestre. Y a no ser que mi cámara alucinara también, pues yo lo tengo fotografiado. Y esto ocurrió en dirección sur-norte, en Madrid, desde mi casa. Y bueno, podría enseñar las diapositivas al señor de las mariposas en cualquier momento. Para mí la verdad es la conclusión de la aplicación de un método científico a una evidencia. Entonces, para mí, desde luego, la literatura que circula, por lo menos a la que yo he tenido acceso sobre estos temas, y creo que he leído bastante, aunque quizá no lo mejor, lo de más calidad, es una literatura superficial, es una literatura que no trabaja con un método científico. Es imposible construir un polígono regular de 7 lados usando una regla y un compás. Eso es imposible. Es imposible construir un automóvil de 2.000 kilos que con medio litro de gasolina suba una montaña de 1.600 metros, por ejemplo. Eso es imposible. Es imposible construir el móvil perpetuo. Eso es imposible. Es imposible elevarse tirándose de los cordones de los zapatos, por ejemplo. Es imposible. La entrada de ese objeto y su campo indujo un pitido en este transistor. Pitido que el testigo de la observación creyó que cuando al día siguiente contase la observación que había tenido como tal observación de un objeto ovoide, pequeño de 40 centímetros, nadie le creería. Entonces, como oyó acústicamente el sonido que emitía el transistor y tenía a mano un magnetofón, grabó la señal inducida. Y eso usted lo expone como prueba de que de la existencia Bien, el análisis posible... científico de la cinta es categórico. Hay que volver a replantear el problema. La ciencia no puede andar planteando el problema con visiones, ¿verdad? A la ciencia le hacen falta datos. Y los datos de que hoy se disponen no son datos científicos. Esto yo lamento tener que decirlo, pero es que es así. El radar nos avisó de que teníamos delante un objeto no identificado, y así lo dijo el radar. Era una luz muy brillante, como un foco de los del estudio, era más grande que un jumbo por posición relativa y hacía lo mismo que hacíamos nosotros, pero no como un reflejo nuestro, sino después de que nosotros lo habíamos hecho. Nosotros descendíamos, él descendía. Nosotros virábamos, él esperaba un poco y luego viraba. Hizo todo hasta que nos acompañó en la aproximación y nos dejó en Madrid. Yo lo que sé es que el radar había dado una alerta militar. Yo lo que sé es que los aviones militares estuvieron investigando esta aparición o esto lo que fuera, y yo lo que sé es que como piloto me encantaría poder llegar a pilotar una máquina que fuera capaz de frenarse en seco después de ir a 5 veces la velocidad del sonido, que fuera capaz de ponerse a las alturas a las que se puede poner estos objetos que estamos viendo todos los días. No hace ni 15 días un avión francés le dijo al control, tengo algo a la vista. El control esperó tal y le dijo, tiene usted un globo sonda. Dice, enhorabuena, su gobierno es capaz de lanzar un globo sonda que vuela a 55.000 pies y a 3 veces la velocidad del sonido. No, continúen ustedes. Yo a mí me parece, aprovechen personalmente y sobre sus palabras podemos terminar el programa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sigan ustedes, por favor. Yo le quiero Adelante. decir a Raquel López Melero que al margen de los ovnis que pueden o no ser extraterrestres, aquí está la evidencia. Más o menos eso fue lo que ocurrió en el programa anterior y quedaron las posturas o posiciones, creo que quedaron bastante claras al final, cuando ustedes efectivamente siguieron hablando y discutiendo, diré solo discutiendo, durante varios minutos después incluso de que se apagaran los focos del estudio. Bueno, yo entiendo que por el lado escéptico había una alusión clara que no había pruebas científicas y por el lado creyente, por decir así, pues que mantenían ustedes que sí, que científicamente podría el fenómeno ovni extraterrestre y demás pues podría ocurrir. Yo creo que debemos partir de ahí y debemos explorar esos campos, lo de las pruebas científicas o no y la proyección extraterrestre en esta segunda parte del programa global dedicado a los ovnis. Son las mismas personas que estuvieron en el programa anterior, con una excepción, puesto que el señor Jordán,
que formaba parte del equipo de los escépticos, pues no ha podido venir por otras ocupaciones. Es difícil poner de acuerdo por 2 veces a 8 personas. Y, bueno, ocupa su lugar don Félix Ares de Blas, perdón, ¿Ares o Ares? Ares. De Blas, ingeniero de telecomunicación y profesor de informática. Es correcto, es correcto. Bueno, pues usted, lógicamente, ocupa su lugar con auténtica libertad y partiendo ex novo si quiere, pero diga lo que quiera, evidentemente. No escamoteen ustedes, por favor, el lenguaje directo, en el sentido de que, bueno, nos enteremos todos más o menos de sus argumentos. Como siempre, digan lo que quieran. Y si les parece, pues podemos empezar por cualquiera. En este lado, por ejemplo, ¿quién quiere ser? ¿Yo mismo? Usted, pues empiece donde lo dejamos, estableciendo una tesis de partida para este programa. Por favor. Bueno, una tesis de partida podría ser que se dijo en el programa anterior, por parte de los escépticos, que el fenómeno OVNI es imposible, sencillamente porque creían que contradecía los conocimientos científicos. La posición nuestra es que el reto que imponen los OVNIs no es a la ciencia, no es a sus métodos, sino es a los actuales modelos de la ciencia que van a ser inevitablemente superados. En mayo de 1968, los estudiantes franceses pedían airadamente la imaginación al poder. Yo desde aquí demando la imaginación para la universidad, porque quiero parafrasear a Víctor Hugo. Si este tipo de hechos anómalos no los estudia la ciencia, serán los charlatanes quienes se apoderen de ellos, y esa es una gran responsabilidad. Imaginación para interpretar cómo un pescador pudo ver un objeto de 15 metros de diámetro, o bien como otra persona vio este objeto aterrizado a pocos metros y estos seres que salían del mismo objeto y estas huellas producidas por dicho objeto. Esta es la imaginación que nosotros requerimos y pedimos a la ciencia. Señor Ballester, ¿las 2 primeras ilustraciones que usted ha mostrado eran fotografías o dibujos? Las 2 primeras eran ilustraciones, reconstrucciones de los casos. Puesto que usted ha citado a la universidad, y me parece que la universidad tuvo casi la última palabra en la discusión final antes de que tuviéramos que cerrar el programa por falta de tiempo. Señor Sevilla, diga usted lo que tenga que decir para empezar. Bien, en primer lugar, yo no soy la universidad, ¿verdad? La universidad es algo más. Desde un punto de vista científico, vuelvo a ratificarme, admitiendo cosas. Parece posible que exista vida extraterrestre. Parece posible que existan civilizaciones avanzadas en otros planetas de la galaxia. Parece posible que estas civilizaciones se pongan en contacto con nosotros y nosotros con ellas, pero por la vía de las radioondas. Incluso puede parecer posible que en un lejano futuro se produzca el contacto directo. No obstante, de ninguna manera los actuales informes cumplen los requisitos mínimos para aceptar científicamente que los ovnis están controlados por seres extraterrestres. Los signos, si algún día los hay, serán radicalmente distintos a los que ahora se disponen. Y, por supuesto, estarán de acuerdo con las ciencias y serán totalmente explicables. En cuanto a que la ciencia está anquilosada o algo por el estilo, hay que decir claro que la ciencia está abierta continuamente a admitir nuevas concepciones del universo, concepciones en el ámbito de una estructura espacio-temporal, es decir, en el espacio y en el tiempo, tanto en la macrofísica como en la microfísica. Es posible admitir la existencia de otros sistemas de leyes físicas, como por ejemplo hoy se ha admitido la mecánica cuántica, hoy se ha admitido la relatividad, y mañana pueden admitirse otras leyes de carácter más revolucionario y general. Sin embargo, estas nuevas leyes jamás vendrán a cancelar las leyes físicas que caracterizan los fenómenos actuales. Posiblemente ganemos en precisión, es lo que buscamos. La ciencia está completamente abierta al futuro. O sea, señor Sevilla, que usted se ratifica en su tesis del programa anterior de que no tiene pruebas científicas. Por supuesto. Bien. Bueno, antes de entrar, adelante, señor. Sí. Quería decir que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que no hay pruebas definitivas de que los ovnis, tomen nota, el fenómeno ovni, como nosotros le llamamos, un fenómeno de objetos volantes que se ven en el cielo o no volantes, porque se ven también en la Tierra, no son naves extraterrestres, porque si no, habría habido gente ya que hubiera ganado esos 2 premios de $1 millón cada uno que ofrecen 2 empresas americanas a la primera persona que demuestre que los ovnis son naves extraterrestres. Sin embargo, lo que nosotros demandamos, y de hecho estamos intentando hacer con nuestros parcos medios, es una investigación seria y rigurosa de ese fenómeno. Algo que el establecimiento científico, porque creo que se puede hablar de tal, está despreciando.
algo en lo que no se quiere pringar, por hablar en palabras claras, por muchas razones que podemos debatir a lo largo del programa. Pero fundamentalmente yo le querría decir al profesor Sevilla que la palabra imposible no debe existir en ciencia, que es absolutamente absurdo que nosotros digamos que por la información que disponemos sobre los ovnis podemos descartar la naturaleza extraterrestre de estos objetos. Aunque yo personalmente pueda o no estar a favor, estar convencido de esta naturaleza extraterrestre, no hay que olvidar, hablando de ciencia, juzgando a los ovnis, que nuestra ciencia es un niño muy pequeño. Tiene solamente 100 años de vida. En 100 años de vida, ¿cómo vamos a poder nosotros juzgar la evolución que haya podido desarrollarse en otros planetas? Porque creo que hay posibilidades, en eso está de acuerdo conmigo el profesor Sevilla, hay posibilidades de que existan en otros muchos planetas, en todo nuestro vasto universo, seres vivos que se hayan podido desarrollar hasta más allá de la inteligencia. En ese caso, nosotros tendríamos que llegar a una conclusión realmente cruel, y es suponer que la aventura humana termina en la aventura tecnológica, que nuestro destino es el suicidio, porque en el caso de que una civilización no se suicide, desde luego es absurdo no suponer que esa civilización ha sido capaz de dominar el viaje interestelar e incluso de ocupar la galaxia. Debo recordarle que han sido astrónomos y astrofísicos los que han supuesto, sobre unas bases matemáticas muy concretas, que entre 1 millón y 10 millones de años es lo que tardaremos en dominar la galaxia una vez que superemos la deficiencia que nos plantea el viaje interestelar. Señor, usted ha dicho que personalmente sí cree en que sean extraterrestres, ¿le oigo bien? Bueno, es una posibilidad. Nos podría aclarar perfectamente si puede ser extraterrestres. Efectivamente, en las pistas aéreas de los Andes en el Perú, como ustedes saben, pues hay unas pistas de aterrizaje que muestran, pero que al mismo tiempo se ha llegado a la conclusión de que era imposible de que fueran extraterrestres. Ningún ufólogo serio admite hoy en día que esas señales en Nazca, Perú, sean debidas a algo con conexión extraterrestre. Bueno, pero dicen que caminando, o sea, tocando el suelo, caminando, no se podían dibujar ni se podían descubrir solamente en el aire, o sea, viéndose en el aire, pero en realidad no sabemos si es de extraterrestres o de nosotros, de la Tierra. Entonces, un segundo, puesto que ya estamos ahí para aprovechar el tiro de cámara, con permiso. Podríamos preguntarle, les hemos preguntado que si han visto ovnis y nos han dicho, nuestros invitados nos han dicho, la mayoría no, es decir, en el caso de Sara, que no estaba segura de si era un ovni o no. Sí, pero yo no es que estuviese segura, es que yo he visto varias veces, no solamente en este viaje desde Chicago a Los Ángeles, por ejemplo, en Palma de Mallorca yo me he despertado muy temprano, he esperado inclusive con un amigo íntimo, con Miguel Soler, que es un hombre que le encanta los ovnis, que estamos siempre interesados en esto, de esperar, y vimos una vez, una noche, o sea, una madrugada, exactamente como ha dicho el profesor, una cosa inmensa que nos seguía y que vino hacia nosotros, que se paró y después hizo zzz y desapareció. De acuerdo, Sara. Puesto que estamos ahí en creer o no creer, yo quisiera hacerles a todos una pregunta, puesto que nada más que ha sido un dato objetivo de ver o no ver. Y volviendo por el mismo lugar, por Óscar Lodeire, a pesar de que no lo ha visto, ¿cree usted o no cree? Hombre, yo lo que diría es que todo lo que no es identificable, yo no hablaría del OVNI respecto a la ciencia porque me da la sensación de que los ufólogos tienen un extraño interés en formar parte de ese, o sea, al definirse frente a esa ciencia, tienen un gran interés en hablar en algún momento desde el lado de la ciencia. Yo lo que intentaría es hablar de que en el momento en que estos ovnis yo les pueda tomar las huellas dactilares y pueda aplicarles un código penal, o sea, y pueda legislar sobre ellos, será cuando realmente crea en ellos. Entonces, mi credibilidad es a partir de la ley. Rosalía. Pues yo creo que no hay hasta ahora pruebas definitivas, ¿no?, de que existen ovnis. Por eso, pues no creo. Además, yo no creo nada que no pueda ver, ni oír, ni tocar. Y como yo hasta ahora no he visto ninguno, no creo. Lo que sí creo es que hay marcianos. Lo que pasa que... Pero marcianos... Lo que pasa que están aquí en la Tierra, muchos. Bueno, pero no vienen de los ovnis. Gracias. Señor García Rodrigo. Bueno, pues como representante posiblemente de un grupo de pilotos,
la gente nos asocia la profesión, el trabajo nuestro específico, con una cierta posibilidad de tener acceso a este tipo de fenómenos que con tanta asiduidad se están divulgando diariamente. En los años que llevo volando, que ya son bastantes, jamás he tenido la suerte de ver un ovni. Eso, en primer lugar, me hace ya ser escéptico a comienzo. Y en segundo lugar veo también, abundando en lo que el grupo de escépticos está enumerando en este programa como razones de peso, razones científicas, de que sobre los ovnis se habla con una cierta ligereza, se da una serie de información al público ansioso de recibir ese ovni que va a solucionar muchos problemas, y este público a su vez aprovecha esta información que para mí es relativamente sencilla, la que se le da sin profundizar en temática de física o de conocimientos actuales, y este público a su vez revierte esa información en volver a ver ovnis continuamente, y de esa manera se cierra el círculo. Se empiezan a levantar las manos de este lado, muy breves porque quiero continuar con los invitados. Señor Rivera, Bien, muy breve, por favor. Yo digo, no tengo el menor deseo de defender a nadie, que hay por ahí demasiado aficionadillo que se permite opinar sin haber profundizado en el tema ni haber estudiado los hechos. Por ejemplo, yo preguntaría a todos ustedes si han leído a Hynek, si han leído a McDonald, si han leído a Vallée, si han leído a Michel, si han leído el informe Condon, por ejemplo. Hynek, eminente astrofísico, estuvo 20 años al frente del proyecto Libro Azul, Blue Book, de la aviación americana, como asesor científico, y por su mano pasaron 12.000 casos, más de 12.000, casi 13.000, de los que quedó un remanente de no identificados de 700. Ahora bien, estos 700 casos son los que Hynek llama hardcore cases, o sea, casos irreductibles, y son precisamente los que nos llevan al meollo del problema. Los demás están todos perfectamente identificados. Vamos a dejarle ahí un segundo, por favor, que quisiera continuar. Es una contestación rápida, porque si no quizás se pierde el hilo. Muy rápida, por favor. Muy rápida. Hynek, evidentemente consejero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante más de 20 años, escribe en la Enciclopedia Británica que no había informes sobre ovnis provenientes de observadores entrenados. Enciclopedia Británica, volumen 22, página 629, editorial Benton, Chicago, volumen 22, página 499, edición revisada de 1967. Estamos conformes. Esta es la opinión de Hynek. Puede seguir el programa. Amigo Sevilla, tengo aquí el libro... de Hynek UFO Report. Sí. Pero esto está escrito, vamos. O sea, que es que, primero, contestamos que conocemos Hynek. Es muy posterior no somos tan ignorantes. A lo que usted cita. Hay que respetar un poco, ¿no? Perdón. No somos este tan libro ignorantes. Es muy posterior. ¿Me permite usted hablar, por favor? Este libro es muy posterior y en este libro Hynek dice que el fenómeno OVNI es una de las cosas más importantes para la ciencia actual. Es decir, por sus implicaciones. De todas formas, nos está usted dando la razón, porque Un segundo, por favor, Sara, le ruego un segundo. Hynek en principio era un escéptico, entonces hay algo importante. Si hay un científico que comienza, como él y como otros muchos, que comienza siendo un escéptico y pasa a ser un firme convencido de la existencia OVNI, como los hay por cientos en este momento, entonces estamos ante un fenómeno interesante que algunos científicos, en desprecio de las actitudes que mantiene el sistema establecido científico, se mojan y dan su opinión y pasan a investigar el tema. Señor, un segundo, por favor. Señor Vicente, usted ha dicho que a este señor le pagaban por decir que no creían los ovnis. Bueno, no hay más que recordar que en el año 66 toda la prensa americana comenzó a llamarle Doctor Gas de los pantanos, después de que el señor Hynek se dedicó a decir que 20 tripulaciones, 20 coches patrulla americanos habían estado persiguiendo gas de los pantanos a lo largo de las carreteras americanas, hecho reflejado en la película Encuentro. Un momentito, Bueno, por favor. pero yo creo que esto es Un segundo, por favor. Bueno. Me dicen que queda un minuto de programa de esta banda, nada más con el señor Sevilla, y el señor Ares ha levantado. Rápido, por favor. Sí. Volvemos. Ahí. Yo quería comentar simplemente a Enrique Vicente, que ha atacado por 2 veces a la universidad y que no estoy de acuerdo con él, contigo. Exactamente, la universidad ha estudiado el tema OVNI. Y tú sabes, eres el primero en saberlo, que David y yo dirigimos un seminario en la Universidad Complutense. Sí, yo he dirigido otro también. Y que hicimos un estudio. Por lo tanto, la universidad lo estudia. Lo que se niega a la universidad, y creo que esta es la confusión, este es el gravísimo problema, es que automáticamente el OVNI se relaciona con extraterrestre. Y lo que sí relaciona y lo que sí rechaza un estamento científico es la conexión extraterrestre sin pruebas. Pero es por esencia del método, por el método mismo. Cuando tú planteas una hipótesis, la hipótesis tiene que ser predictiva. Y las hipótesis que se plantean en los libros OVNIs normalmente no son predictivas. Hoy es predictivo, Félix, yo no sé si está enterado, pero yo tengo algo que decir sobre esto. Por supuesto. O sea, hoy es predictivo, ¿eh? Señor Adel, es curioso, siempre lo dice usted cuando tenemos que No pasar. me da usted opción a hablar nunca. Es cierto, le prometo que la próxima... Pero no, un segundo que yo quisiera, si mi compañero realizador pudiera volver,
de nuevo a los invitados, yo quisiera terminar en la ronda de la pregunta ¿creen o no creen? Es decir, muy rápidamente. Perdón, sí, ya está volviendo la cámara y creo que más o menos estamos ahí. Por favor, Sara, empezamos con usted, pero ¿cree o no cree? Es que tenemos que ir a la pausa. De acuerdo, seguimos la ronda y Chumi. Bueno, yo no creo y además creo que hay una contradicción y es que si esos señores son tan inteligentes y se trasladan durante años luz para venir aquí, luego dan una vuelta sobre una furgoneta y se vuelven, es que no son inteligentes, son unos imbéciles. Yo no sé por qué. Es una cosa muy conflictiva, ¿por qué no se dejan ver o nos toman en serio? Es mucho más objetivo pensar que ni entendemos su comportamiento ni sus planes. Permita que terminemos la ronda. Pilar Moreno, por favor. Tengo que decir que tampoco creo que es la ciencia, creo que esté cerrada, que digamos que el objetivo fundamental que le mueve es siempre la curiosidad y un fenómeno nuevo a estudiar, pero tengo que decir que no hay datos objetivos y que se caen por su propia base. En este punto es donde hacemos la pausa y volveremos dentro de unos minutos. La primera palabra será para usted, señora Adel, se lo prometo. Digan lo que quieran. Señora Adel, lo prometido es deuda. Muchas gracias. Aproveche su tiempo, por favor. Yo no sé si conoces actualmente las investigaciones de Logier, Alexandre Logier, que ha logrado mediante la detección electrónica la captación de radiofuentes. Perdón, ¿qué son radiofuentes, señora? ¿Cómo? Radiofuentes, ¿qué son radiofuentes? Radiofuentes, pues es un... focos de emisión de radio. Focos de emisión. O sea, yo no sé si estás enterado, claro, es una primicia realmente esto, porque es cuestión de un mes, ¿verdad? Es una cosa de un mes. Bien, es algo tan definitivo porque ha logrado pues, situar dos órbitas, una polar y la otra ecuatorial, variables, y ha convertido a la hipótesis extraterrestre en predictiva, que es lo que decías tú, que no. ¿Por qué no, por favor? O sea, que el problema extraterrestre, a mí me parece que la mayoría de veces, como muchas cosas en la vida, es cuestión de información. Señor Torbado. Yo creo que había que empezar, después de hora y media, con una frase que dijo Enrique el otro día acerca de que solo el 2% de los ovnis eran auténticos ovnis, es decir, se podían estudiar. Evidentemente, los 4 señores que están allí tienen tantos conocimientos o más que los que estamos aquí para demostrar o para no demostrar. Quiero decir que no se trata de un enfrentamiento de científicos y no científicos. Yo que estoy a este lado soy anticientífico en este aspecto. Entonces, Ballester hablaba de la imaginación y yo voto por la imaginación. Quiero decir que hay un componente de imaginación que es quizás ese 98% de ovnis que luego se demuestra que son trucos, que son alucinaciones, que son inventos, que son bromas, que son simples mentiras. Eso no nos interesa. Por eso digo, estamos hablando, vamos a intentar hablar solo de ese 2%, de ese 2% sobre los que no se ha explicado nada. Claro. Que no es un 2%, por Dios, que es mucho más. Un 2%. Bueno, yo he dicho un 2% según los estudiosos más rigurosos, más exigentes. Del 1 al 10% son las estadísticas globales. Eso sería más. Es decir, que son estudios realmente rigurosos y naturalmente que son válidos. Pero ese 1% del que nosotros tampoco creo estamos muy de acuerdo, porque yo no creo que sea una cuestión de imaginación, sino una cuestión de fe, o más bien de credulidad, porque lo mismo que la fe mueve montañas, la fe no necesita pruebas. Entonces, descartando esos ovnis que se han visto hasta en el pulmón de su hijo, como vio uno hace poco, un ovni metido en una radiografía, estos ovnis que iluminan coches, etc., hay otros que no están explicados. Esos son los que la ciencia, con la ayuda de los ufólogos, que son tan científicos quizá como nosotros, son los que deben intentar demostrar que provienen de fuera de la Tierra. No los científicos demostrar que no proceden, sino a la inversa. Es decir, el que tiene fe, todo es válido, pero para el que no tenga fe hay que demostrarle que esos objetos, bueno, no que no se puede explicar lo que son, sino que son tal o cual cosa. Raquel López Melero. Sí, yo me reafirmo en lo que dije el otro día. Realmente del mundo antiguo, de todo el bagaje de información literario o material que tenemos procedente del mundo antiguo, se han extrapolado muchísimos testimonios a favor de una presencia extraterrestre en edades pasadas, en épocas pasadas. Tienen una tipología variadísima,
pero en fin, hay unos tipos significativos. Por ejemplo, en el plano arqueológico, construcciones que presentan unas características materiales que en principio no parecen correspondientes al círculo cultural, al contexto cultural al que se pueden atribuir. Entonces, se supone que proceden de una tecnología o de una mano extraterrestre. O casos de epifanías divinas, de apariciones, supuestas apariciones de personalidades o de personajes sobrenaturales. En todos estos casos es muy difícil, porque en los primeros casos, los casos de tipo concretamente arqueológico, yo no conozco uno solo que, aplicando unos conocimientos concretos a esas civilizaciones concretas, no se pueda explicar en términos de esas civilizaciones concretas, prescindiendo de la presencia extraterrestre. Y con respecto a los otros fenómenos, es imposible separarlos de los fenómenos religiosos. Entonces, o demostramos que el origen de las religiones, del fenómeno religioso, es una presencia extraterrestre, lo cual no estamos en condiciones de hacerlo ahora mismo, o si no, no podemos delimitar, separar un campo de otro. Bueno, un momento, yo creo que podríamos dejar este aspecto del fenómeno fuera, porque lo que nos interesa hoy son los ovnis hoy. Sí, es que existe una era moderna. A partir del 47, perdón, yo creo que... Sí. Alberto, ¿me permite? Sí. Sí. Yo soy muy pragmático, quizá por catalán, me gusta mucho tocar de pies en el suelo, y me atinco mucho a los hechos. A mí un hecho me importa más que 20 teorías. Entonces, tenemos una serie de hechos. Estos hechos son, por ejemplo, un catálogo mundial de aterrizajes de 3.500 casos conocidos. ¿En España? No, en el nivel mundial. Entonces, ahí se aplica, y voy a ser muy breve, lo que se llama el índice de extrañeza. Voy a poner un ejemplo muy casero. Imagina que viene un coche por una carretera, lo veis primero como un puntito, este coche se va acercando y a medida que se va acercando se va viendo características. Se ve el tamaño, caramba, es un 600, luego se ve la matrícula es de Madrid, se van viendo características, luego el color, etcétera. Pues bien, en los casos de encuentros cercanos del tercer tipo, llamados erróneamente en la tercera fase, esto ocurre al revés. Cuanto mayor es la proximidad, mayor es el índice de extrañeza. Es decir, los detalles se van haciendo cada vez más extraños. Y, cosa rara, son concordantes, son coherentes. Casi siempre se trata de un objeto ovoide de 5 metros de diámetro máximo, 5 o 6 metros, posado sobre 4 patas en el suelo, y hablo de observaciones provenientes de todo el mundo. Y de gente muy sencilla, de campesinos, de camioneros, de pastores, etc. Y el ser que está al lado, o los seres, también son muy coherentes. Entonces yo digo, y pregunto a todos, no solamente a vosotros, sino a todos, es que esto... ¿Dónde se ha visto eso? En todo el mundo. O sea, pero ¿con las 4 patas? Porque, por ejemplo, el fenómeno de la horquilla de Benidorm, nosotros hemos estado allí, hemos conseguido a ver si es una cosa de aterrizaje, porque claro, la horquilla está, como sabe usted... Nosotros trabajamos, los que estamos aquí, con testimonios mundiales. Claro, sí, pero nosotros que somos unos pobres ingenuos, porque no entendemos de nada... Por eso digo que el fenómeno entonces no es una cuestión vamos de opinión, y queremos perdóneme. verlo, y los geólogos nos dicen, no, es que esto lo hace el viento, aquí no se para ningún extraterrestre. Ted Phillips Jr., investigador americano, tiene catalogados 1000 casos de aterrizaje en Estados Unidos, que se conforman a un patrón todos ellos. Sí, y esto, perdón, Sara, son hechos. De acuerdo, pero no será el átomo. Los hechos me descubro, chapeau. ¿Y no será el átomo? ¿El átomo? Sí, algo de átomo, así que sea. Que ver el átomo? Porque, por ejemplo, los astronautas que se fueron a la Luna no se tropezaron con el ovni. Es mucho átomo. ¿No? Los astronautas que fueron a la Luna, los astronautas que fueron a la Luna y volvieron y han ido y han vuelto, nunca se han tropezado con ningún ovni. Perdón, los astronautas han encontrado con ovnis, pero los astronautas son nada militares. En absoluto. Perdón. Yo estoy con el señor Jumello que si vienen y nos ven y nada más que se nos acercan y se dan una vuelta y se marchan y ven a un burro y dicen, ¡ay, qué mono! Y se marchan. Querida Sara, usted de la misa sabe la mitad. Los astronautas son personal militar. Están sujetos a la Joint Army Navy Air Procedure 146, Pero como de la Air Militar. Señor García Rodrigo, por favor. Perdón, ¿qué militares? Perdón, señor García Rodrigo, por favor. Los datos que nos llegan a los que somos interesados en este tema, que estamos ilustrados pero no documentados, son unos datos que carecen de bases fundamentales. Entonces, ustedes mismos nos hacen ser escépticos. Porque la verdad es que cuando se expone cualquier tipo de aparición, cualquier tipo de comunicación con los ovnis, habría que proceder a un estudio muy detallado y muy profundo antes de emitir. Sí, lo he leído, ya le digo que creo que soy ilustrado y no documentado. Pero a pesar de todo, como estoy a nivel de la gente normal, de la gente popular, que recibimos la información que ustedes emiten, esa información deforma el fenómeno ovni y hace que mucha gente que antes creíamos empecemos a ser otra vez escépticos totales. Lea usted a las autoridades, no lea, por ejemplo, a von Däniken. No. Ni lea a Siragusa, ni lea a esta gente, lea por supuesto. No, pero él tiene, por ejemplo, más probabilidad que por leer
pues llevar un avión y entonces el ovni pues se encuentra, me imagino que se encuentra pues en eso, en el Señor Sevilla, señor en el Vicente. espacio del, Yo le quería decir... del cielo. Sara, perdón, le están Sara, diciendo. muy brevemente, que Dime, cariño. eso que, El señor, que tú señor, hablas gracias por lo de cariño. El señor de quería... Benidorm, eso que tú hablas de Benidorm, pertenece a toda esa cantidad de supuestos testimonios del pasado que no aceptamos como pruebas. Y volviendo con Carlos García Rodrigo, yo querría recordarle, porque es una persona bien informada, por supuesto, que hay algo así como un centenar de compañeros suyos, de compañías de aviación comercial españolas, que han visto objetos extraños y la mayoría de ellos... No, que han visto No los hemos objetos visto, yo también he visto extraños, en avión. objetos de los que no hay ningún estudio, ni se ha hecho ningún estudio en profundidad que demuestre qué es lo que están viendo, ¿eh? En efecto, en esto estoy totalmente de acuerdo, pero tú mismo, Carlos García Rodrigo, has visto, junto con otras 12 tripulaciones más, un fenómeno extraño la noche del 19 de noviembre del año 76, ¿no es cierto? Sí, me suena así. No participé directamente en aquella visión, oí el testimonio, pero a pesar de todo, vieron algo que nadie ha sido capaz de decir qué era lo que vieron. Bueno, precisamente lo que propugnamos nosotros es un estudio serio y riguroso de eso. Hay que dejar claro una cosa, que nosotros no afirmamos a priori que los ovnis sean naves extraterrestres. Decimos nada más que hay que considerar seriamente el caso y que no hay que partir de la actitud previa a priori de negar esa hipótesis. Eso sí, Eso sí, estamos de acuerdo, sí. Señor Sevilla. Porque entonces en las civilizaciones anteriores, o sea, la maya o la inca, que todo se supone que habían y que han salido, inclusive, como ha dicho aquí la señora, que han salido figuras como de astronautas, o sea, con unos cascos, con una cosa. O sea, que en aquel tiempo... Señor Sevilla ha pedido la palabra. ¿Pudieron haber o no? Sí, bueno, yo quiero volver a los problemas sobre la posibilidad y la imposibilidad de las demostraciones. La ciencia es capaz de demostrar cosas que no son posibles. Esto, yo lamento tener que volver a repetirlo, pero es cierto. Es decir, las trayectorias, por ejemplo, que siguen los cuerpos en movimiento, no pueden ser cualesquiera. Los informes que tenemos, yo he leído informes bastantes, quizá no tantos como ustedes, pero he leído, sobre el movimiento de estos cuerpos. Parecen más movimientos de insectos que movimientos de naves. Esto la ciencia, hay movimientos que no son posibles y se demuestra. Naturalmente, no es una dialéctica la demostración, es una demostración rigurosa. Sin embargo, quizá este tema OVNI sea uno de los temas en donde el ciudadano en general le cuesta más admitir las razones científicas. En otros campos, por ejemplo, pues contempla grandes obras de ingeniería, la medicina la está utilizando, no digamos la construcción de electrodomésticos, ordenadores, informática, es decir, en todas estas partes la obra científica se acepta plenamente, lo que implica aceptar sus principios y sus leyes, las leyes actuales. Además, la vida cotidiana está llena de ciencia por todas las partes. Pero un momento, Sevilla, por ejemplo, perdón, termino Sevilla, enseguida. Un momento, soy muy breve. Piensa en una nave que pudiera manejar o controlar su propia gravedad. Bien. En ese caso, sus movimientos serían Bueno, posibles. este caso no me demuestra, esto ya se entra en la metafísica del problema, pero vamos a admitir que tuvieran la llave de crear barreras antigravitatorias. Claro. Todavía les quedan dos problemas. Primero, la fuerza de inercia del vehículo y segundo, que este vehículo está en las cercanías de la Tierra. Su propia gravedad. Sí, profesor Sevilla, nos pero está no hablando las usted de pero no limitaciones destruye de el campo gravitatorio, pero no las fuerzas inerciales. Bueno, eso lo veríamos. No, eso está visto. Oiga. Es que Diciendo, yo estoy hablando muy en usted está juzgando el fenómeno bajo un punto de vista de la que no ciencia puede actual. estar actual, sí. Pero Yo no usted sé otra quiere ciencia. olvidar que va a existir una ciencia del siglo XXI. Que jamás contradecirá la que tenemos ahora. Es que no se contradice el OVNI, la única cosa que burla son las leyes, los techos establecidos por la ciencia, por la tecnología, pero no la física. Sí, la física en sí está en contradicción. No, Es decir, esto es un error. relaciones masa total, masa Sí, eficaz. Chumi, perdón. Relaciones energéticas. Es entrar en otro tema, creo que... Chumi, por favor. Aquí queremos hablar. Sí, yo tenía una pregunta que hacer. Yo voy más adelante todavía, aparte de los aspectos técnicos, un aspecto moral. Si algún día llegase un ovni a la Tierra y bajasen los conductores y resulta que son racionales, pero tienen forma de vaca, ¿los podríamos comer o no? Ese es un problema
Sería un hecho morado. El problema, la verdad el problema es que moral... Yo estoy de acuerdo con Sumichumi. Yo estoy de acuerdo. Un segundo. No podrían comer. Oigamos, señor... Es que me han cortado antes un razonamiento y quiero terminarlo. Termínelo usted, señor Sevilla, por ¿Verdad? favor. Yo estaba indicando que el ciudadano normal y corriente admite la ciencia en muchas facetas de la vida. Por ejemplo, nos están viendo los televidentes. Pues bien, están utilizando la ciencia. El televisor, la televisión, es aplicación de la ciencia actual. Esto lo están admitiendo. Sin embargo, aplicar esos mismos principios, ¿verdad?, para justificar o no justificar el problema OVNI, eso parece que ya hay repugnante, ahí ya hay un problema. Hubiera dicho su abuelito ante esta pantalla. Claro. Su abuelito hubiera dicho que esto no podía ser. No se lo habría Sí, creído. o sea, el No se lo habría 90%... creído. Eso es una presunción. Profesor que mi Sevilla. abuelito hubiera dicho. Yo se lo garantizo, mi abuelo no lo habría creído. Yo se lo garantizo. Profesor el mío al Sevilla. menos. Ahí No, ya no, la no, ciencia no, ya no, no en es esto no estoy de la acuerdo, futurología y la ciencia tampoco son la misma cosa. Señor Ares, que había pedido el turno. Yo quería contestar un poco... Un momento, Sara, que aún tendrá tiempo. Sara, el mío sí. Lo que Ares se ha pasado a los ingleses. Yo quería decir que tal como ha planteado el fenómeno OVNI Enrique Vicente, es indudable que no hay científico que lo niegue y científico que diga que no. Es decir, estamos ante un fenómeno que no conocemos y estudiarlo, eso lo admite todo el mundo, lo admite la ciencia y lo admite todo el mundo. Pero, cuidado, a contestación al doctor Sevilla, Rivera ha dicho, ¿y si son naves? Ahí está la clave. En cuanto se habla de OVNI, se habla de nave extraterrestre. Perdona, y eso es lo que no admite la incondicional lo he ciencia. dicho, incondicional. Félix, Si son, if en inglés. Sí, pero fíjate que con la contestación Lo a digo en Sevilla inglés has porque hablado de todos nave. los ingleses. Fíjate. Oye, ¿te es más sencillo aceptar que estas radiofuentes son almas? A mí me resulta mucho más sencillo que son naves. O sea, yo como hipótesis No acepto en conozco. principio. Ya sé que tendré que demostrártelo, pero en principio me resulta mucho más lógico echar mano de la nave Bueno, vamos a ver. que no del alma, porque yo no A lo que- entiendo qué es esto. A lo que tú ibas. Por eso Si es la una nueva hipótesis es religión, los ovnis. si la hipótesis es predictiva, ¿eres capaz de hacer una predicción? Un momento, un momento. Un momento, no entremos, por favor, no entremos. Sí, en principio te voy a dar algo. Te voy a decir que al final de los momento, 82, Sara, por favor. no lo digo yo, lo dice Un Alessandro momento, Roger. perdonen que reconduzca un segundo. Olviden teoremas, Me hipótesis. está desafiando el amigo Ares a que le haga una predicción. Déjame dársela, Pero yo no por lo favor, sé. hágala en términos que yo la entienda. Sí, porque la a mí me predicción es la da- Hablar en siguiente. términos científicamente muy inteligentes, nosotros no Gracias, podemos llegar Sara, a por eso. el apoyo. Por favor, que yo lo entienda. Por favor, porque nosotros somos... Bueno, me parece que no hay que explicar demasiado, decir lo que es una, Poco de una silencio, por predicción. favor. Una predicción es un avance de lo que puede pasar mañana. Alessandro Roger ha dicho que para el 82 habrá una oleada en Francia. ¿Una oleada de qué, perdón? Una oleada que es un cúmulo de avistamientos en un momento Perdón determinado. usted, dicho en el tiempo. en O sea, Román una Paladino, acumulación- muchos ovnis una todos acumulación juntos. de hechos Vale, ovni correcto, sobre por favor, Sara, le ruego. ¿Ovnis franceses? Por favor, Son los que por sobran de favor, las Sara, Malvinas. le ruego que nos deje un poco de tiempo aquí. Si eso es un momento, cierto, un momento. chapó. Volvamos estudio es divino. volvamos al tema. Vamos al tema. Pregunta que pongo sobre la mesa. ¿No creen ustedes que para muchas personas, en un sentido u otro, esto de los ovnis es un negocio? Totalmente. Sí, ¿Pero para cuánta gente? No lo sé. Para Yo- muy pocos. pero para nosotros no, al menos para mí, no. Tanto No, para a él mí me como para cuesta mí. dinero. Yo no he escrito ningún libro al respecto y creo que puedo Recomendamos hablar. Y aunque lo hubieras estudio escrito, crítico del tema. Y aunque lo hubieras escrito, está claro que para todos vosotros no es un negocio. Pero antes hablaba Chumi de un problema moral, y a mí el problema moral que se me plantea es quizá más serio. Y es que, según una estadística que he visto por ahí, hace unos pocos años, las agencias AP y UPI dieron más información en número de palabras sobre ovnis, sobre visiones de ovnis, que sobre derechos humanos, por ejemplo. Oye, Entonces yo creo... hecho que está anotado por mí en un artículo hace ya bastantes años. Claro, lo por que favor. significa que hay una especie de intoxicación y una manipulación de una credulidad pública para cambiar las antiguas religiones que veían ángeles también, que se parecen mucho a los ovnis, y que además había muchas clases, los querubines, los Pero serafines. Jesús, un momento, que son primero los hechos o las noticias. Es decir, los hechos suscitan las noticias, Bueno, las noticias hechos suscitan o- ambas cosas. o Ahora, Antonio, falsificaciones de esto que hechos. está diciendo Jesús Torbado es correcto y estoy totalmente de acuerdo. No, con no, este no va orden. contra nosotros, claro, quiere decir que Todos vosotros estamos de acuerdo estudiáis. porque Que hay estamos una manipulación. pagando el precio A eso del voy. texto. Entonces yo lo que quiero dejar claro aquí es que evitemos esa manipulación exagerada de Es visiones imposible de y evitar. nos ciñamos Pero hay a que esos- denunciarla. Nos movemos en un campo amateur, es que es imposible. Ahora, en un campo amateur, pero sin embargo hay otra gente que no se está moviendo en ese campo amateur, No, y no, que son claro. los servicios de inteligencia, y no solamente ellos, sino otra serie de intereses multinacionales
que están manipulando el asunto hasta un extremo que no podemos en este momento tener conciencia. Ahora, si me hablaba de hacer una predicción no científica, por supuesto, sí, mi predicción es concreta y no se refiere a los extraterrestres, se refiere a los terrestres. Y es que creo que quizá en breve vamos a empezar a ver los frutos de esa manipulación muy terrestre del fenómeno OVNI. Entre otras cosas, en forma de nuevas manifestaciones religiosas o pararreligiosas, diría yo, porque tengo mucho respeto por el espíritu religioso del hombre, que van a llevar a una manipulación de las masas. ¿Con qué propósitos? Sería bastante largo discutir. Señor Torbado, ¿cree usted que, bueno, todos estos fenómenos, ovnis, terrestres o no terrestres, pueden ser una nueva forma de religión? Quiero decir que la gente va a creer en ellos porque siempre se Yo creo que necesita al creer en margen algo. de los ufólogos serios y estudiosos, como son nuestros 4 colegas y algunos otros que han citado, creo que hay una deliberada manipulación para sustituir unas religiones tradicionales o para rellenar el vacío que existe ante la falta de religiosidad de mucha gente por un nuevo tipo de religión que tiene ya sus acólitos, sus cleros, etc. Sí, estamos Hasta de el punto de que hay una estadística por ahí en Estados Unidos que demuestra que a menor fe religiosa, en cualquiera de las religiones, hay mayor fe en los extraterrestres. Entonces, a mí eso sí me parece una manipulación de las masas. Incluso se ha hablado, como bien sabéis... De acuerdo, pero volvamos al racionalismo. Hay algo claro que es lo que me parece que aquí conviene aclarar, y es que al margen de que nosotros creamos o no, puesto que es materia de creencia en que los ovnis son extraterrestres o no, al margen de eso, a lo que me interesa ir, digo que es materia de creencia, me refiero de momento, porque no está demostrado, como hemos dicho. Sin embargo, hay Hemos algo... dicho que sí, vamos, es que no me has dado ningún argumento científico para demostrármelo, son palabras lo que dices. Es que el problema básico consiste en identificar a los ufólogos, que somos estudiosos de un fenómeno y que yo respeto, anómalo, y que yo respeto, con personas que apoyan la hipótesis extraterrestre, y eso no es necesariamente verdad. de acuerdo. Ahora, como el debate de hoy trata sobre el tema ovnis extraterrestres, aunque sea materia de creencia, a lo que sí creo que debemos ir es a qué se debe esa repugnancia que hay por parte de muchos científicos, no por parte de la ciencia ni de la universidad, a aceptar como posibilidad, como hipótesis de trabajo, el hecho de que nos puedan estar visitando seres extraterrestres y que su comportamiento y, por lo tanto, la falta de contacto nos pueda parecer incomprensible. Yo creo que se debe a algo bien básico y bien simple, y es al hecho de que si hay seres capaces de cruzar el espacio interestelar, por lo tanto nos llevan millones y quizá billones de años de adelanto, a no ser que concluyamos, como hemos dicho antes, en que nos vamos a suicidar antes de haber podido llegar a tanto. Raquel, por favor, que ha pedido Sí, el no, turno. no, yo lo que quería puntualizar es que la palabra creencia, la palabra fe o la palabra creencia, aquí sobre todo la palabra creencia, creo que habría que evitarla porque es ambigua. Está en el campo de la ciencia y está en el campo de la fe. Yo a eso, si no es realmente una hipótesis científica, quiero decir, si no es una hipótesis de trabajo que se pueda tratar con el método científico, yo lo llamaría elucubración. Estoy de acuerdo. En el estoy de sentido acuerdo, positivo totalmente. de esa palabra, ¿eh? Señor Ares, me me remito al diccionario de la Real Academia. Bueno, en este yo sentido. iba a decir lo que ha dicho Raquel, exactamente. Tú has hablado de que la hipótesis extraterrestre es una hipótesis de trabajo. Yo te digo que no, la hipótesis extraterrestre no es una hipótesis de trabajo. ¿Quiere es usted una decir, perdón, lucubración. hipótesis de trabajo ¿Por qué? significa... Porque tú la quieres predictiva y yo te Momento. digo que sí. Sí, un momento, a lo Señor mejor... Abel, un yo momento. por favor, ¿por qué no utilizan términos que yo pueda entender? Porque a veces me pierdo. Sí, una hipótesis de trabajo debe de ser capaz de predecir. Si tú me has traído una hipótesis que eres capaz de predecir, de acuerdo. Como eres capaz de predecir, yo sobre eso no tengo nada que decir. Lo veremos en el año 80 y ¿cuánto eras? 82. no, este Lo año. veremos. Y otra cuestión, pero es que debe de ser posible su refutación. Y en la hipótesis extraterrestre, tal como se plantea normalmente, es imposible su refutación. Los ovnis hacen lo que sea porque les da la gana y porque son extraterrestres y porque tienen más ciencia o porque son más guapos o porque utilizan bigote. Es lo mismo. Es todo explicable, es irrefutable. Y las hipótesis irrefutables tienen un nombre, religión. Permitan hacer una pregunta a los cuatro, que son los que... Quiero decir algo, por favor. Dígalo, por favor. Sí. Bien, yo quiero decir que creo que estamos divagando un poco todos y habría que centrar otra vez el problema. Aquí de qué se habla, de ovnis. OVNI, que es objeto volante no identificado, por definición. Entonces, lo que estamos estudiando, los 4 que estamos sentados aquí, tú antes y estos señores también parece ser, es la existencia de objetos volantes no identificados. No los identificados no nos interesan, es decir, son globos, aviones, globosonda, meteoritos, etc. Ahora bien, los no identificados encierran un potencial interesantísimo para la ciencia, porque solamente pueden, cuidado, no es que sean, pueden ser naves extraterrestres. Y si son otra cosa, con más razón aún debemos estudiarle. Todavía no identificados, en eso estamos de acuerdo. Perdón, Yo tengo que volver a decir que si en un perdón, día... es que no he terminado, por favor, si me permitís. No, tenemos miles de casos de no identificados.
Perdón, sigue. Sara, un momento, que luego volvemos con la cámara hacia allá. Tenemos miles de casos que para mí estos miles de casos justifican un estudio científico. Y como ha dicho muy bien Enrique, hay eminentes científicos que se toman la cuestión muy en serio. Y no solamente eminentes científicos, sino agencias de países muy importantes como son Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea que yo creo que el asunto debe centrarse ahí. Me temo que estamos en los últimos 5 minutos del programa. Por favor, repartamos el tiempo. Señor Sevilla, rápidamente, y ahora volvemos a aquella parte. Rápidamente, insisto que si algún día estos hipotéticos seres extraterrestres, que la ciencia no dice en ningún momento que no puedan existir, es posible que existan civilizaciones extraterrestres avanzadas. Si algún día vienen, las manifestaciones y los signos de que seremos protagonistas, desde que seremos nosotros observadores, serán de tal claridad que no... ¿Por qué lo dice usted? Pues sencillamente, porque hay problemas físicos que para resolverlos se requieren unas cuantificaciones de masa, de velocidades, de aceleraciones, etcétera, que no responden a los informes ahora en curso. Eso no es cierto, eso Eso no es es cierto. perdón, Se han hecho investigaciones perdón, en se han Estados hecho Unidos investigaciones y una cada vez génesis. hay menos, cada vez hay más certeza en que los movimientos de estas hipotéticas naves no responden a las leyes naturales. Yo lo lamento Eso no que es sea cierto. En Estados Unidos han hecho investigaciones en el sentido de que una emisión de microondas, que son energías electromagnéticas de alta frecuencia, pueden producir muchos de los efectos observados en los ovnis. Sí, pero no extraterrestres. O sea, seres extraterrestres. Pero es que aquí estamos hablando de objetos volantes con un Control comportamiento anómalo. Realmente importante. Voy a dejar las últimas palabras para ustedes y ahora voy a volver a nuestros invitados. Y les voy a hacer, por favor, una pregunta. No les pido que contestan, sí, no, tal vez sería muy breve, pero sí les pido de que nos repartamos todos el tiempo, por favor, porque ya queda muy poco y el programa anterior nos pasamos un algo. De manera que la pregunta a todos ustedes, primero nuestros invitados y luego habrá una para ustedes, sería la siguiente. Después de lo aquí dicho, después de lo que hayan oído, ¿creen ustedes que existe la posibilidad de que los ovnis tengan procedencia extraterrestre? Señor Ladoire. En cuanto a que no tengo una creencia absoluta de que yo sea terrestre, sino más bien pedestre, en cuanto a que considero pedestre el hablar de creer o no creer en los ovnis, puesto que creo que la incredulidad es lo único que me lleva. Y en cuanto a que antes de venir aquí he consultado mi Enciclopedia Universalis y no he visto nada sobre ovnis o sobre extraterrestres, pues considero que no creo. Rosalía. Pues yo tampoco creo. Además, yo creo que a lo mejor vienen aquí, pero ven el disparate que es este mundo y dicen, nos volvemos otra vez para allá porque esto no hay quien lo comprenda. Señor García Rodrigo. Bueno, en defensa del grupo ProOmni, yo tendría que hacerle una sugerencia al lado científico, y es que hace 10 años aproximadamente, o 15 o 20, ninguno de los ahí sentados se atrevería a esgrimir los argumentos científicos con que lo han hecho en este momento. Entonces, pedirles un voto de confianza para ese lado ProOmni, pensando que en el futuro vamos a tener muchas sorpresas en el campo científico mundial. ¿Pero cree usted o no cree la procedencia posible? Sigo siendo escéptico, y si hay ovnis, desde luego tienen que ser extraterrestres. Sara, ¿cree usted que sí, que vienen de fuera de este mundo? Bueno, yo cuando los vea lo creeré, pero me haría mucha ilusión pues ver una nave de estas que ha dicho aquí el profesor, con 4 patas, y si puede ser más de 4, pero bajar unos extraterrestres, pues muy guapos, con barba, porque a mí me gustan los hombres con barba, ¿verdad? Y a lo mejor son muy extraños, y entonces al verlos, pues sí, creeré que vengan, porque yo creo que además la ciencia va adelantando mucho, se va sabiendo muchas cosas, y yo creo que a lo mejor vendrán, pero tengo que verlo para creer. Bueno, yo cuando he venido he dicho que no creía, pero después de haber visto estas explicaciones tan claras, pues ahora sí creo. Pilar Romero, desde el punto de vista, bueno, es astrónoma, pero en fin, personalmente, la creencia de una posibilidad extraterrestre, ¿cómo la tiene? Evidentemente la posibilidad de existencia de otros seres inteligentes en otras galaxias no puedo negarla ni mucho menos, pero desde luego no creo que vendrían desafiando pues esas leyes naturales de nuestro entorno y en métodos tan rudimentarios, que no hay ni posibilidades energéticas. O sea, la respuesta la entiendo como un no. Como un no. ¿Cómo? Entonces podemos pasar a esta parte ya de la mesa para consumir el Bueno, minuto y medio. yo diría que la mayor parte... Eligen ustedes, perdón, para darle a cada uno la posibilidad, eligen quién quiere ustedes hacer la tesis final, me señalan con minuto.
Bueno, la Usted tiene un mayoría minuto. de nosotros Adelante. estimamos lo siguiente. Somos también escépticos, mucho más de lo que se piensa, pero somos escépticos investigadores del fenómeno. Por esta parte, ¿quién quiere cerrar? La conclusión es clara, seguimos sin tener evidencias de la presencia de los extraterrestres, ni directa ni indirectamente. Admitimos que podrían ponerse en contacto con nosotros vía ondas electromagnéticas, eso se admite. Admitimos también que nosotros podremos ponernos en contacto con ellos. La ciencia está abierta y yo pido y yo ruego, en primer lugar, ya sé que los ufólogos están investigando, que sigan investigando. De la investigación sale la verdad. Y ruego también y pido a los televidentes que ante casos de ovnis sean críticos, utilicen el sentido común. Es que es el menos común de los sentidos, pero no obstante hay que utilizarlo. Si a los ovnis les aplicamos el sentido común, desaparecerán. A mí, sin embargo, me gustaría mucho creer, y lo que lamento es que no poder irme completamente convencido, porque puedo imaginarlos y me divierte mucho, pero confieso que me gustaría creer en que son extraterrestres, como creer en tantas otras cosas en las que, Yo para mi desgracia, no invito creo. al doctor Sevilla a que examine personalmente e in situ casuística de alta extrañeza que nosotros podemos facilitarle, y le aseguro que será incapaz de explicar un conjunto de hechos realmente inexplicables. Por si acaso quieren ustedes seguir hablando, permítanme que yo digo lo último. Me apoyo en el pie de mi compañero y amigo Jesús Torbado. Es una observación personal, pero permítanmelo ustedes, por favor. Yo creo que a la larga nos vamos a quedar como estábamos al principio, es creer o no creer, tal vez. Muchas gracias a todos, buenas noches, y siempre tendrán ustedes en este programa su turno. Y pueden ustedes, si quieren, seguir hablando. Thank